Dios les bendiga, hermanos, hermanas que nos están sintonizando por este medio. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuestro pastor, que hoy tenemos la oportunidad de estar con hermana Erika, con hermana Bonet y con nuestra pastora, hermana Irma, trayéndoles una palabra de parte del Señor para su vida, para su familia, y que sabemos que va a ser de bendición. Amén. Entonces es un tema muy especial, ¿verdad? Muy importante. Y dice la voz de venganza, y porque todos hemos tenido esa sensación de vengarnos, ¿verdad? Ay no, hermana, ¿cómo va a creer? Yo nunca, ¿verdad? Y muchas veces siquiera le cayera una bomba, siquiera se cayera, ¿verdad? O simplemente hacemos un comentario, vamos en la carretera y alguien viene fastidiando, ¿verdad? Que pase, que pase. Bueno, entonces uno le da espacio, anda, matate si querés, va. Pero miren la frase que... Las expresiones que uno usa son esas pequeñas dosis de venganza que Dios la reprenda, ¿verdad? Entonces todos, hermanos, ha nacido en nuestro corazón cómo nos vengamos. Muchas veces, fíjense que a veces con que un familiar, por ejemplo, estamos peleando con algún familiar y nos invita a una fiesta, una piñata o algo, pero tuvimos ahí un cierto roce con el familiar. ¿Cuál es nuestra venganza? No ir a la actividad. Muchas veces, ¿verdad? No vamos. Ay, no, no voy a ir porque me dijo. Entonces ahí ya se está poniendo una raíz de amargura, ¿verdad? Amén. Se van evidenciando, hermana, las áreas en las que debemos trabajar un poquito. Amén. Entonces yo creo que todos necesitamos de buscar dentro de nosotros y en nuestro hogar si no se está levantando una voz de venganza y reconocerla y cerrarle la puerta. Porque hay pequeñas partecitas donde le estamos diciendo pase adelante, ¿verdad? Pase adelante. Entonces, se abriendo puertas, entonces no alimentemos, sino que más bien erguíos, ¿verdad? Amén. Y cerrar esas puertas. Amén. Incluso en la misma Biblia, ¿verdad? Dice que el Señor sabe que ahí sí que como humanos que somos, tendemos a enojarnos, ¿verdad? Y Él mismo dice ahí, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Para que no lleguemos a cosas tan fuertes, ¿verdad? Entonces la venganza va a empezar con el enojo, lo podemos ver así, ¿verdad? Va a empezar con una cierta molestia, bueno, dejémoslo, nos molestamos ahí, pero le dimos cabida al pecado, que ya es el enojo, ya va más allá del enojo, de un simple enojo, ya va más allá, que es la ira, ¿verdad? Y luego de la ira ya es el enojo, la venganza, ¿verdad? Amén. Amén. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura
que os perturbe y contamine a muchos, porque nosotros estamos, como dice la hermana, decimos esas frases, ¿verdad? Y no nos estamos dando cuenta que las paredes, ¿verdad? Quedan impregnadas esas palabras y cae esa maldición, ¿verdad? De repente lo dijimos sin pensar que puede perjudicar a otros, sino que en ese momento nos enojamos, damos una mala expresión. Y es delicado, hermanos, porque, por ejemplo, la mayoría tenemos hijos, ¿va? Y si no nos fijamos de lo que estamos haciendo, eso le estamos enseñando a nuestros hijos, ¿va? Que aprendan a vengarse de lo que les hacen, ¿va? Debemos de tener mucho especial cuidado en esos detalles de no abrir esas puertas, ¿va? De mantenerlas cerradas, para que también nuestra generación tenga un corazón en paz, que no se llene de amargura, ¿verdad? Sí. No, y tenemos que cuidar, pienso yo, que no hay ese sentido de competencia entre nuestros hijos, ¿verdad? Porque allí empieza el enojo, empieza cada uno a, yo primero, yo segundo, no, que ahora yo primero, y entonces empieza esa lucha, ¿verdad? Y ellos se empiezan a frustrar o a enojar y empiezan a buscar cómo se desquita uno con el otro, y eso sí, hay que cuidar mucho. Creo, hermanas, de que entonces veamos que es como la injusticia, porque yo voy a creer a mi forma de ver las cosas o de la perspectiva que estoy manejando la situación, estoy creyendo que la hermana me está haciendo una injusticia, pero la hermana puede creer que ella me está haciendo justicia, ¿verdad? Entonces creemos muchas veces las injusticias son las que nos llevan al enojo, a la ira, ¿verdad? Y me gusta mucho lo que dice Efesios, ¿verdad? Porque Efesios 4:31 dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencias, así como toda malicia. Pero me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque dice: sea quitado de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todos los gritos, miren, ¿verdad? Entonces, esas pequeñas cositas que llegan a que pueden alzarse una voz de venganza, un deseo de venganza, ¿verdad? Entonces, imagínense que en la casa, estamos en el hogar con nuestros hijos y llegamos con algo nuevo, una blusita o una playera nueva para un hijo. El otro como que le quiere echar algo, ¿verdad? Le destripa así algo para que le caiga, ¿verdad? O sea, en su inocencia, pero puede pasar porque no le explicamos que era parte del uniforme, que o le habían pedido un color específico y al otro no, ¿verdad? O sea, no explicamos y ya se está creciendo en ellos, ¿verdad? Y así en cada uno de nosotros, ese resentimiento y esa gana de vengarnos, porque vos no, porque, ¿verdad? Me contaba una niña en una oportunidad, dice que le llevaron una diadema, ¿verdad? Pero a la hermana también le llevaron, pero no le llevaron una diadema, sino que le llevaron unos ganchitos. Y entonces ella: quiero ver tu diadema, quiero ver. Y entonces cuando agarraba la diadema, la estiraba. Y entonces la otra se enojaba: pero no me la hagas así porque se me va a estirar y a dañar. Ay, vos envidiosa. Y empezó, ¿verdad? Pero ella estaba enojada porque ella también quería la diadema. Y empezaron a correr y a jugar y fue la quiebra, ¿verdad? La quiebra, ¿verdad? Porque era el deseo de ella de querer tener lo que la otra quería, ¿verdad? Y con lo que usted está hablando, hermanita, yo me recuerdo que como mis hijos se llevan 2 años, y eso es lo que hacía yo, siempre comprando cositas igual para los dos, hasta que llegaron a cierta edad, ya pasando como ya sexto, me imagino, que hubo uno de ellos que me dijo: mami, ya no nos vistas igual, es que parecemos gemelos, me decía, pero yo lo hacía con ese fin, ¿verdad? De que ninguno se quejara de que el otro tenía más que el otro, ¿va? Y como incluso yo no podía, que ya el grande dejó la ropa y ponérsela al pequeño, porque el pequeño era delgado, entonces gracias a Dios no tuve ese problema, pero sí llegaron a cierta edad que ya no quisieron ser iguales, ¿verdad? Pero creo que esa es una de las cosas que nosotros debemos de meditar bien cuando tenemos 2 o más hijos, ¿verdad? El tratar la forma de que todos tengan casi no lo mismo, ¿verdad? Pero de que no se le dé más a uno que al otro, aparte de que explicar, como dice la hermana, ¿verdad? Porque a veces cuando no explicamos es donde ya dejamos una dudita si de veras se le quiere a uno o se le quiere más al otro, ¿verdad? También el orgullo, ¿verdad, hermanas?
el orgullo es parte de querernos vengar, ¿verdad? Porque aquel tiene, y más en este tiempo, que aquel tiene mejores cosas, y ahora con las redes, ¿verdad? Aquel ya fue a aquel lugar, porque nosotros también tenemos que ir, ¿verdad? Y siempre pongo este ejemplo, tal vez nosotros vamos a un lugar y la pasamos tranquila, y que los otros fueron y se tomaron unas fotos lindas, ¿va? Y las subieron, y nosotros, ¿y por qué a nosotros no nos salen las fotos como a ellos? ¿Verdad? Es un orgullo también. Entonces, venguémonos, vamos a otro lugar, tal vez más caro, tal vez ni lo podemos pagar, pero queremos en cierta forma, vengarnos de un hermano, ¿verdad? De un amigo, de un conocido. ¿En qué forma? En una forma tan sutil, aparentemente, de ir a otro lugar mejor para nosotros y buscar una foto más bonita muchas veces, ¿verdad? Y ahí caemos en el orgullo, hermana, y queremos demostrarle al amigo, o al vecino, o al hermano, que nosotros tal vez podemos un poquito más, ¿va? Ahí es donde tal vez debemos de tener mucho equilibrio, tanto para guardar siempre el testimonio con nuestros hijos, con nuestros vecinos, no envidiar nada, ¿va, hermanos? Porque si ellos compran, enhorabuena, gloria a Dios que lo pudieron hacer, ya nos va a llegar a nosotros nuestro momento, ¿va? Nuestra bendición, y no llenarnos, como dijo la hermana, de orgullo, ¿va? De que si él compró un carro, yo tengo que comprar uno mejor, ¿verdad? Sí, importantísimo, hermanas, porque ahorita que estamos en el año del reconocimiento, nosotros tenemos que trabajar mucho, sobre todo nosotros que somos madres, en el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? Que no sean ellos, no tengan en su corazón el compararse, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus propias bendiciones, sus propias habilidades, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarles a ellos que reconozcan las cosas buenas que otros tienen y que ellos sepan también las cosas buenas que ellos tienen, ¿verdad? Porque ¿qué sucede? En la mayoría del tiempo uno solo señala lo malo, pero no le dice qué bueno sos en la lectura, por dar un ejemplo, ¿verdad? O qué bendición, cómo te salió esa tarea, o hiciste esa actividad, mire esos huevitos que hiciste te salieron súper deliciosos, ¿verdad? Porque ese tipo de cosas es reconocerles también a nuestros hijos que ellos no tienen nada por qué compararse con otros, porque cada quien el Señor nos dotó de habilidades según el propósito de Él, ¿verdad? En Levítico 19:18, Dios les da una orden a los israelitas, ¿verdad? Y dice, no busquéis venganza ni guardéis rencor contra nadie de tu pueblo. Bueno, entonces hagámoslo aquí, ¿va? A nadie de tu pueblo, de tu casa, de tu vecindario, de tu iglesia, ¿verdad? De tu trabajo, o sea, donde tú estés, ¿verdad? No le guarden rencor a nadie, ¿verdad? Ni busquen venganza, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, ese es uno de los mandamientos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, no guardando. ¿Cómo lo vamos a amar? No vamos a estar, yo lo amo, hermano, yo lo amo. O sea, no, ¿verdad? Al vecino, por ejemplo, no. Pero dice, no buscando venganza, no guardando rencor contra ellos. Y qué fácil, hermana, amar al prójimo que uno ama, ¿va? El detalle ahí es cuando a veces el hermano resulta ser lijita o el vecino resulta ser lijita, ¿va? Ahí es donde cuesta un poquito y ya uno a veces tal vez ni los quiere bendecir, ¿va? Porque hay situaciones, no sé por qué motivo, ¿da? Que es muy raro que uno se lleve bien con sus vecinos. Siempre hay algo en lo que no estamos de acuerdo, ¿va? Y ahí es donde creo que el Señor nos pone la prueba para que pasemos esa prueba, ¿va? Y sigamos avanzando en los caminos del Señor, porque se da lo que dice la hermana, se envidian muchas cosas, ¿va? Tal vez el vecino nos envidia a nosotros algo y nosotros ni nos damos cuenta y no lo sabemos y nos empieza a llevar mal y ya nos miran, ya no nos saludan y uno dice, ¿qué pasó aquí, va? ¿Y por qué no me habla? Pero a veces son cositas tan pequeñas las que, como dice la palabra, zorras pequeñas que vienen a destruir nuestras viñas, ¿va? Que nosotros seamos estas mujeres que estemos ahí siempre espirituales, ¿va? Porque si estamos en la carnita creo que luego nos alteramos, pero si estamos espirituales, pues lo que podemos hacer es, en lugar de dar una maldición, dar una bendición, ¿va? Porque Amén. como dice la palabra, a todo el que te bendiga yo lo voy a bendecir, Amén. y a que te maldiga yo lo voy a maldecir, ¿va? Amén. Entonces, cuidemos mucho nuestra boca, ¿va? Que de nuestra boca no salgan maldiciones para nada. Amén, sí, definitivamente. Y la palabra en Salmo 128
3 dice, tu mujer será como vid fecunda en la intimidad de tu casa y tus hijos como renuevo de olivo en torno a tu mesa. Entonces ahí entra lo que usted dice, hermana Bonet, ¿verdad? Que nosotros tenemos que cuidar que estamos edificando en nuestros hijos, ¿verdad? En nuestro hogar, porque es un reto llevarse bien con los vecinos, sí, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a orar, ¿verdad? El Señor va abriendo esas puertas y derramando esa gracia, y en el momento que nosotros por alguna razón tengamos que tocar la puerta a un vecino, no nos la van a cerrar, porque nosotros ya tenemos preparado el ambiente, ¿verdad? Y estamos orando por esas personas que de repente nosotros decimos, ay, no nos llevamos bien o nos caen mal, ¿verdad? Entonces sí toca trabajar en eso. Y hay una cosa, hermanas, de que para ver que realmente qué tanto hemos recibido de la palabra de Dios, es donde vienen las cosas malas, porque se imagina usted, vamos a estar bien con el que está bien con nosotros. Entonces ahí no se nota si de veras la palabra ha hecho vida en nuestro corazón, ¿verdad? Pero cuando hay alguien que nos empieza a molestar, entonces ahí es donde ve qué tanto toleramos, o si ya empiezan los pensamientos, ay, lo odio, lo detesto, y ya viene el deseo de venganza, ¿verdad? Y entra el tema de la envidia, con eso de las redes sociales hoy en día. A ver, ¿cuántas fotos uno no ve que la gente se está yendo a la playa, o que me fui de viaje, o que yo he instalado, ¿verdad? Y entonces de repente uno no puede, la situación económica no se da, o algún enfermo en casa, y no se puede, ¿verdad? Y entonces empieza el enemigo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y tenemos que estar nosotros preparadas para cancelar esos dardos del enemigo, que no entre y no vengan a nosotros a empezar ese tema de envidiar y después querer vengarse, ¿verdad? Envidiamos y ahora como yo no puedo, entonces tampoco estos que puedan en algún momento que nosotros podamos bendecir. Es cuando ya entra la amargura en el corazón, va, hermana, y uno, si aquel yo no puedo, aquel tampoco. Fíjense que ayer cabalmente platicaba con mi esposo de eso, y más que todo de nuestros hijos, va. Y mirábamos algunos que tal vez no se meten mucho como uno quisiera que todos se metieran, pero le decía a mi esposo, depende mucho de nosotros los padres, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Si les enseñamos a adorar, vamos a tener unos hijos adoradores. Amén. Si les enseñamos el temor del Señor, vamos a tener unos hijos temerosos del Señor, ¿va? Pero si no, si les enseñamos otras cosas, por ejemplo, las vanidades, ¿va? Que nos vamos a ir, porque como el vecino se fue, nosotros también. Pero a veces yo pienso, ¿va? Y como dicen ustedes, miro las fotos que se fueron, ay, mi amiga, y yo a veces digo, ¿y cómo le hacen? ¿De dónde tanta plata, va? Y a veces uno no sabe si están bien endeudados. A veces uno mira que el vecino está construyendo de 5 niveles y uno digo, ala, ¿y cómo le hacen, va? Pero realmente uno no sabe cómo lo está haciendo la persona, si realmente hay provisión o si se están extralimitando en sus gastos y resulta que al final pierden sus bienes porque los tienen que entregar en lo que no pueden pagar sus deudas, ¿verdad? Pero hermana, también está la otra contraparte, ¿verdad? Que nosotros somos llamados a alegrarnos con el que está siendo bendecido, nosotros como hijos de Dios, porque no debemos pretender nosotros estar bien nosotros arriba y los demás abajo, no, al contrario, que alegre que los demás vayan prosperando. Nos va a llegar el momento a nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. En Efesios 4:32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Entonces es lo que usted decía, ¿verdad? O sea, siendo amables, qué bendición, qué bueno que encontró trabajo su hijo, su hija, que está estudiando, que ganó el examen de admisión. Qué alegre, eso da gusto, ¿verdad? Qué bueno que su bebé está creciendo saludable, ¿verdad? Como me decía una hermana, ay, es que fíjese que le hicieron un examen psicológico a mi hijo, ¿verdad? Y usted no me ayuda a darle, pues no es que entendamos todo, pero algo le hacemos, ¿verdad? Entonces yo cuando estaba leyendo todo, era un informe normal, ¿verdad? O sea, y yo le digo, hermana, dile gracias a Dios que su hijo es normal, ¿verdad? O sea, que no tiene ningún trastorno que le llaman ahora, ni, ¿verdad? Porque,
Y gloria a Dios, o sea, tal vez ella quería que le dijeran que el niño era superdotado, ¿verdad? Que no sé, ¿verdad? Pero le digo yo, gloria a Dios, gocémonos porque tenemos hijos normales, ¿verdad? Que platican, que molestan, que se ríen, que comen, pero son niños normales. Y así como los de nosotros, qué bueno que el de la vecina también, ¿verdad? Que se está desarrollando como debe de ser. Entonces, dice, sed más bien amables unos con otros, ¿verdad? Entonces, buscad eso, ¿verdad? Para que no haya en nosotros una voz que se esté levantando dentro de nosotros con el orgullo, con el enojo, con la ira, ¿verdad? De vengarte, vengarte, vengarte. Amén. Hermanas, y como la verdad de que, como dice la palabra, ¿verdad? Que todo tiene su tiempo. Yo creo que cuando los hijos son pequeños, como dicen, a veces son alcancías, ¿verdad? Sin fondo, y está echando uno, y invierte, y da uno, y ingresa, y nunca le cuesta a uno salir. Pero yo se los digo con experiencia, ¿verdad? Porque nosotros ahorita podemos hacer muchas cosas, pero porque mis hijos ya son adultos, ya trabajan, hermana. Entonces ya hay ingresos diferentes a que cuando solo el papá era el que daba, ¿verdad? Entonces yo creo que todo lo tenemos, y ese es mi consejo siempre para las hermanas, ¿verdad? Cuando llegan, es que mire hermana, no me alcanza, es que mire hermana, entonces a su tiempo, cuando son pequeños, con ellos hay que darles, ¿verdad? Y enseñarles, porque como esto es lo como estamos ahorita, ¿verdad? Enseñándoles el amor y no el odio, para que ellos no... Exacto, amén. Ahora, qué bonito esto, a mí me encanta eso, saber de que todo tiene su tiempo y que la condición que yo estoy ahorita, sea buena o sea mala, o sea regular, no siempre voy a estar en esta condición, ¿verdad? Y cuando en una oportunidad Dios nos permitió enseñar un tema que se llama, el tema es la pobreza, creo, o la escasez era la escasez. Y decía, todos hemos pasado por algunas situaciones de escasez, todos, hermano. Pero me encantó saber de que el plan original de Dios es que no siempre estemos en escasez, ¿verdad? Porque Él tiene abundancia, sobreabundancia para aprendemos, hermana. Amén. Y vemos la mano poderosa del Señor y podemos decir como Job, ¿verdad? Antes lo habíamos escuchado, pero ahora nuestros ojos lo van a ver. Vamos a hacer testimonios vivos. Pero usted que nos está escuchando, téngalo por seguro que la condición buena, regular o mala que tenga no es para siempre. Es un proceso, ¿verdad? Yo digo, Señor, no para siempre se tría el trigo. Amén, ¿verdad? así dice la palabra, ¿verdad? Es una poda, ¿verdad? Es una poda. Y creo que más de alguna ha podado sus plantitas, ¿verdad? Unos rosalitos, y cuando uno les quita, ay, no le quisiera quitar esto, ¿verdad? Que da pena, tristeza, ¿verdad? Pero cuando al otro día, los días, ya está floreciendo, ¿verdad? Entonces, es necesario la poda. Entonces, ese es el mensaje, ¿verdad, hermanos? Que nos están escuchando, es de que no siempre vamos a nosotros estar en esa misma condición que estamos actualmente, ¿verdad? Y en Romanos 8:28, hermana, recordemos y tenemos que tener siempre presente, ¿verdad? Esa palabra, ¿verdad? Que no todas las cosas, que todas las cosas a nosotros como hijos de Dios nos ayudan para bien, ¿verdad? Porque somos llamados con propósito, ¿verdad? Entonces, todo tiene un propósito. Cuando estamos pasando en abundancia, estamos en abundancia o estamos en escasez, todo tiene un propósito, pero no todo es para siempre. Bendito Dios, ¿verdad? Que todo tiene su tiempo. Amén, amén. Hay un proverbio que a mí como me gusta ahora que dice que nos gocemos en el Señor y Él va a conceder todos los anhelos de nuestro corazón, ¿va? Y como dice la palabra, buscadme a mí y todo lo demás, dice, vendrá en añadidura. Entonces cuando a mí me pasa eso, ¿va? Cuando yo recibo una bendición material y espiritual, cuando la recibo material, es lo primero que pienso, digo, esta es una añadidura que el Señor nos está dando, ¿verdad? Amén. Imagínense, ¿verdad? A mí me gusta mucho lo que dice Hebreos 12:14, dice en la primera parte, buscad la paz con todos, ¿verdad? Buscar la paz con todos. Número 1, usted quiere ver al Señor, tiene que buscar la paz con todos, porque ese es el primer requisito. Luego está el otro requisito, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y nos enfocamos mucho en la santidad sin la cual verá al Señor. Ese todo, y creo que la mayoría no lo sabemos de memoria, pero solo no sabemos la segunda parte.
buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ah, pero la primera parte no nos conviene muchas veces, ¿verdad? Dice, buscar la paz con todos. Ese buscar la paz es no sea envidioso, ¿verdad? No sea amargado, gócese con las oportunidades de los hermanos, de su familia, de sus vecinos. Amén. Gócese con la alegría, buscar la paz con todos, es apoyar cuando podemos apoyar. Amén. Es bendecir cuando podamos bendecir. Amén. Es buscar la paz con todos. Hoy le dieron privilegio al hermanito. ¿Y por qué a vos no te pusieron? Le preguntaste al hermano que por qué a vos no te pusieron. Y qué raro, pero si vos veniste al ensayo, pero es que si vos tenés la mejor voz, cantas mejor que los ángeles, cuando vayas al cielo le vas a quitar el puesto a los ángeles. Y empezamos nosotros y qué raro, y qué raro, y qué raro. Y nosotros empezamos con ese qué raro a sembrar una espinita ahí, una raíz de amargura, ¿verdad? A mí ni me pone. Entonces ya viene el hijo, ya viene el jovencito, el adolescente, el joven o la hermana. Hermana, qué raro que a usted no la pusieron. La hermana ni cuenta se había dado, ¿verdad? Pero como ya hace ese comentario, entonces ahí como que, es cierto, ya me di cuenta, no me pusieron el domingo pasado, el domingo, ya no me pusieron, le digo que ya no me van a poner. Y empieza ahí, ¿verdad? Ya no le caigo bien al pastor. Ya no le caigo bien al pastor. Y empezamos, y entonces no estamos buscando la paz con todos, porque callados nos vemos más lindos, dice el dicho, ¿verdad? Amén. Y entonces, ¿por qué estamos sembrando? Como dice Proverbios, ¿verdad? Sembrando discordia entre hermanos. 6 cosas aborrece Jehová y aún a 7 abomina su alma. Y una de ellas es sembrar discordia entre hermanos, ¿verdad? Entonces, qué delicado. Sí, la verdad que tenemos que valorar todo lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y eso fue lo que no hizo Esaú, ¿verdad? El hermano de Jacob. Él no valoró la primogenitura, ¿verdad? ¿Por qué la cambió él? Por un plato de lentejas, ¿verdad? Entonces, él no valoró lo que el Señor le dio y por él, desde ahí empezó, desde que empezó así, empezó a decaer hasta que perdió hasta la bendición, ¿verdad? Entonces, él no sabía que la primogenitura es una gran bendición, ¿verdad? No la valoró a tal grado que porque venía cansado en esos ratos de cansancio, porque era como una persona que trabaja en el campo, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces, venía tan cansado que del cansancio dijo, dame un plato de lentejas. Y el otro se aprovechó. El cambio que hizo, el cambio. No, y el otro que ni corto ni perezoso, ¿verdad? Rápido. Dijo, bueno, te lo doy, pero si me das a cambio, ¿verdad? Tu bendición. Hermana, y después de que él se había comprometido, de que él había hecho eso, porque el otro estaba cocinando, pongámoslo así, el otro tenía comida, Jacob, ¿verdad? Esaú fue a cazar y al campo a trabajar y no consiguió nada. Él llegó con hambre, hicieron el cambio y él dio su... Y después Esaú quería vengarse de Jacob porque le había quitado su primogenitura. Pero ¿quién había sembrado de primero? Esaú fue el que la dio. Él la dio. Exacto, ¿verdad? Entonces, muchas veces queremos vengarnos de cosas que nosotros mismos hemos provocado, ¿verdad? De no desesperarnos, hermana, porque la desesperación provoca que uno tome lo que sea. Por ejemplo, a las personas que les gusta andar prestando dinero, se desesperan, no doblan rodillas, no le piden al Señor que sea Él el que les provea y buscan la salida más fácil, va por la desesperación. Yo creo que esto le pasó a Esaú, buscó la salida más fácil porque él dijo, de aquí que me pongo a cocinar y a qué horas voy a comer, va, y se la estaban presentando ya hecho, él dijo aquí, pero ahí es donde debemos tener mucho cuidado, hermanas. Fíjense que yo me fui al diccionario a ver qué significaba la palabra venganza, y encontré que dice, es el sentimiento de venganza, está ligado a un daño sufrido por violencia, maltrato o la falta de atención, pero también puede aparecer cuando alguien traiciona una expectativa o un acuerdo dentro de una relación que puede ser sentimental, amistosa o laboral. Entonces venía a mi mente, va, que ahí sí que lo que nosotros le enseñamos, vuelvo a recalcarlo, lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, eso van a aprender ellos. Si ellos ven que cuando yo estoy molesta con mi esposo, yo me pongo a gritarle, me pongo a menospreciarlo, a ofenderlo, ellos van a empezar a hacer eso, a no respetar a su papá, a tratarlo mal,
Pero si ellos ven que uno siempre guarda el respeto, ellos siempre lo van a amar y lo van a respetar. Yo he visto muchos hogares en los cuales los hijos no respetan para nada a sus papás, los tratan bien feíto, ¿va? Y uno se asusta porque uno no comprende por qué, pero todo tiene trasfondo, a todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros enseñemos, eso van a aprender nuestros hijos. Si nuestros hijos nos miran doblando rodillas y orando, ellos van a doblar rodillas y van a orar, pero si no nos ven hacerlo, se los prometo que ellos tampoco lo van a hacer, sino es que el Señor les tiene un gran amor especial y les cambia su manera de pensar, ¿verdad? Fíjese, hermana, que a mí me pasó algo. Había un niño que estaba fastidiando a mi hijo, estaban pequeñitos, ¿verdad? Y lo fastidiaba y lo molestaba con palabras, más que todo era palabras, ¿verdad? Que lo fastidiaba. Y yo en una oportunidad le digo, pues decirle palabras feas, como que bruto, ¿verdad? Así, ¿verdad? O sea, porque uno que hace como papá muchas veces, ¿verdad? Pero me dio tanto sentimiento donde me dice mi hijo, mamá, ni me digas porque cuando estoy ahí ni me salen esas palabras. Porque como no hablamos así, o sea, a él no le salían esas palabras, ¿verdad? Pero eso hizo así mi corazón, ¿verdad? Y entonces miren el consejo, ¿verdad? Pero me llevó a la otra parte, a orar. Entonces oremos. Y entonces jugaban fútbol, hermanas. A mí el Señor me lo enseñó, ¿verdad? Jugaban fútbol y le decía yo, no te pongas en equipo contrario. Lo tenés que llamar para que sea de tu equipo, le decía yo. Porque si lo llamas y que sea de tu equipo, no te va a fastidiar porque van a estar. Y él como niño, cuando lo estaba fastidiando, no quería, ¿verdad? Pero mamá, ¿por qué me decís esto? Pero mamá, ¿verdad? Porque él no quería. Pero de tanto que le decía, hizo caso, ¿verdad? Yo llamo al niño, ¿verdad? Para que sea en su equipo, ¿verdad? Y él dice que el niño se sorprendió que mi hijo lo eligiera para estar en su equipo. Nunca más lo volvió a fastidiar. Porque era de su equipo, tenían que trabajar juntos para ganar al otro equipo, ¿verdad? Pero eso no fue fácil, ¿verdad? Eso fue oración en las noches cuando orábamos, Señor, te ponemos, y él ni repetía cuando yo oraba por el niño, porque estaba enojado, lastimado, ¿verdad? Y las primeras veces ni repetía, después sí, Señor, llévatelo, así, ¿verdad? Pero empezamos a orar y a bendecirlo, ¿verdad? Y eso es lo importante, hermana, la instrucción, porque a mí me pasaba igual cuando mi hijo estaba chiquito, y le pegaban, hermanas, y llegaban, ay Dios, yo nunca pude decirle, mira, defendete, pegá, porque no podía enseñarle eso a mi hijo, pero sí oía cuando a veces iba a jugar con el vecinito y la vecina le decía, si te pegan, pegá también, y cuando llegaba a mi casa le digo, no hijo, le decía, no vayas a hacer eso, pero sí era muy difícil para mí poderle decir no te defendas a golpes, porque uno sabía que si yo le decía eso, lo estaba formando, y esa iba a ser su formación para toda la vida, que él tenía que defenderse con golpes, y no, como dijo hermana Samantha, se tiene que defender con el arma más poderosa que tenemos, que es la oración, ¿verdad? Amén, amén. Fíjense que en Romanos 12:19, miren lo que nos dice el Señor aquí. Amados, dice, nunca os venguéis vosotros mismos. Ay, miren qué lindo. Nunca, pero miren la palabra nunca. O sea, nunca es nunca, ¿verdad? Os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, lo dice el Señor. Miren qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso esto, llegar a ese nivel de donde por eso cuando empezábamos el tema decía yo, buscar dentro de nosotros, si no hay un pequeño deseo de venganza, de esos de que yo le digo, ay, si quiera cayera una bomba, quisiera tener rayos láser y deshacerlo, ¿verdad? O deshacerla en ese momento. Busquemos en nosotros mismos adentro, ¿verdad? Busquemos en nuestra casa y que esta palabra se haga rema en nuestra vida. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino que acercaos, dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia y allí hallaréis el oportuno socorro. Miren qué belleza. Esa es la invitación, es acercarnos al trono del Señor, ¿verdad? Y decirle, Señor, encárgate tú, porque yo ya no puedo, con mis propias fuerzas ya no puedo, ¿verdad? Voy a buscar y me va a salir peor la situación, ¿verdad? Voy a desearlo.
y no se va, yo no lo voy a poder hacer. Pero si el Señor dice que un vaso de agua que le demos a uno de sus hijos, a Él le estamos dando, Él lo va a recompensar. Ahora imagínense, un vaso de agua, Él lo va a recompensar a nosotros, ¿verdad? Ahora imagínense si nosotros que somos malos, dice la Biblia, si ustedes que son malos le dan buenas cosas a sus hijos, ahora el Señor, ¿cómo nos ponemos cuando nos lastiman a un hijo? Nos quisiéramos, ahí, ¿verdad? Duele. Ahora imagínense el Señor que nos están lastimando a sus hijos amados, a la niña de sus ojos, dice la palabra, que somos nosotros. Sí, que es usted también, usted es la niña de los ojos del Señor. Amén. Tesoro especial. Entonces, ¿cómo nos va a defender el Señor? Y el Señor está diciendo, Él lo declara, mía es la venganza. Y esa es una de nuestras victorias, hermanos, como Amén. cristianos, el saber de que hay un Dios que cuida de nosotros, Amén, que amén. Él es el que está ahí, sigue como decía el texto ese, ¿verdad? Mía es la venganza. Entonces nosotros no tenemos por qué tomar venganza. Y cuando nosotros dejamos que sea el Señor el que tome esa parte, entonces esa es nuestra victoria, ¿verdad? Porque no dejamos dominarnos por el enojo, por la ira. Amén. Sí, debemos guardarnos, ¿verdad? Guardar nuestro corazón. Dice en 1 Tesalonicenses 4, del 4 al 6, que cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso en santidad y en honor, no con pasión de concupiscencias como los gentiles, que no conocen a Dios, que nadie peque ni agravie a su hermano en estos asuntos, porque como ya os he advertido y testificado solemnemente, el Señor es el vengador de todo esto. Entonces, ¿quién se encarga? El Señor, no nosotros. Debemos nosotros que ya conocemos al Señor cuidarnos, ¿verdad? Cuidarnos de que esa potestad, diríamos, ¿verdad? De vengador no entre en nuestro corazón, porque ya sabemos quién es el que se va a encargar, Él es el justo. Amén. Cuando entra nosotros, si nosotros dejamos entrar eso, se imagina la administración, ¿verdad? Porque eso es parte de la administración que vamos a dar a nuestros hijos. Si nosotros nos alejamos de eso, vamos a hacer que nuestros hijos se alejen de eso. Pero si nosotros lo dejamos entrar, eso vamos a administrar a nuestros hijos. Y fíjense que cómo el Señor lo respalda a uno, hermanas, porque yo me recuerdo en una ocasión que estaba trabajando, que empecé a trabajar desde la mañana, y desde la mañana el Señor me empezó a decir, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y me lo repitió toda la mañana. Y yo, sí Señor, le decía, sí Señor, pero no entendía por qué me lo estaba diciendo. Y resulta que en la tarde cuando ya me iba, me despidieron, ¿va? Y era mi familiar, ¿va? Pero me despidió, bueno, dije, está bueno. Me fui triste porque ya me había acostumbrado. Pero entonces entendí, dije, por eso el Señor me estuvo diciendo, ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque la que estaba trabajando conmigo, de plano yo no le caía bien. Diría ella, como esta es familia, me va a poner en malos, a ver. La cosa es de que yo me fui en paz, tranquila, triste, pero tranquila. El domingo por la tarde me llama la persona y mire, ¿dónde anda? Por aquí. Mire, ¿será que puedes regresar mañana? Dije así, ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque el Señor siempre nos guarda, hermanos. Amén. Fíjese que aquí en Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. O sea, el Señor Él es el juez justo. Amén. Entonces, Él es el que va a juzgar la situación y como Él es el justo, va a dar la paga correspondiente. Miren qué lindo eso. Y otro texto que cómo se hace rema en mi vida es el que dice que Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. Y los defiende. O sea, qué seguridad, qué paz la que nos transmite saber que estemos pasando la prueba que estemos pasando, que tal vez algún familiar, algún vecino, tal vez los ofendimos y estén pero muy molestos con nosotros. Sabemos que el Señor nos está guardando y que no va a permitir que nos pase nada malo, ¿va? Amén. Fíjese que con esa alabanza que dice, ha exhibido su espada el Señor, a mí me entró un rema, ¿verdad? O sea, el Señor no solo la va a exhibir, Él la va a usar a favor nuestra. Miren, hermanas, cada vez que yo cantaba esta alabanza,
y yo sentía como el Señor sacaba su espada, pero no solo para verla, porque han visto que hay gente, ¿va?, que tienen la pistola ahí y solo se levantan así, ¿verdad? Y miran la pistola, o sea, no, para intimidar nada más. Pero nuestro Dios no es así, Él la saca y la va a usar a favor nuestro. Amén, para gloria de Él. Amén. Entonces nosotros no tenemos que entrar con envidias, con nuestra propia mano, con rencor, con cómo me vengo de aquel, no lo voy a apoyar, ¿verdad? Cuando lo mire le voy a decir o le voy a escribir un gran texto o no sé de qué forma. O por ejemplo, no le voy a planchar la camisa a mi esposo para que la planche él, ¿verdad? Porque estoy muy enojada. O no le voy a poner comida. Porque puede suceder, es que son pequeños detalles, ¿verdad? Hoy no le ayudo a sacar el carro, ¿verdad? Porque me estoy vengando, porque, ¿verdad? Estoy enojada y hoy no le ayudo a sacar el carro y tal vez está en un lugar donde necesita de nuestra ayuda. Entonces, nosotros no lo tenemos que hacer, sino que dice, el Señor juzgará a su pueblo y nosotros somos pueblo del Señor. Entonces, si yo tengo la culpa, a mí, ¿verdad? Y me va a redarguir el Señor. Y si es a la otra persona, el Señor va a redarguir a la otra persona. Pero que en nosotros y en nuestro hogar no se esté levantando una voz de venganza, sino que se esté levantando una voz de paz, una voz de búsqueda al Señor, una voz de clamor al Señor, una voz de confianza plenamente en el Señor. Amén. Porque así como dice usted, ¿verdad? Empezamos con cositas pequeñas, pero como dice la palabra, ¿verdad? Las zorras pequeñas, ¿verdad? Que las tenemos que detener a tiempo, porque si no, cuando sientes se convierte en algo, porque ya no hacemos, ya no solo como dice la hermana, la camisa, ya no solo la comida, sino ya ahí sí que hasta el racomil queremos echar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la venganza ya es mucho más fuerte. Ajá, ya no pensamos en lo que hacemos, porque ya es el enemigo, porque nosotros lo hemos dejado entrar en nuestros pensamientos, ¿no? Miren aquí en Nahum 1:2 dice, Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Miren, eso es del Señor, nosotros no tenemos parte ahí, eso es del Señor. Y miren, yo no sé si usted ha escuchado, ¿verdad? Pero un enemigo mío es el enemigo del Señor. ¿Verdad? Un enemigo mío es el enemigo del Señor, porque tenemos que entender que no es la persona, sino que es el enemigo que ha tomado a esa persona, ¿verdad? O sea, el Señor ama a la persona que nos está fastidiando también, ¿verdad? Pero es el enemigo que está usando a esa persona para molestarnos, ¿verdad? Para fastidiarnos, para que salga de nosotros algún sentimiento. Entonces, si nosotros lo entregamos, es el enemigo del Señor, es la potestad, ¿verdad? Es un demonio, digámoslo así, es un trabajo de parte de las tinieblas. Entonces, contra ellos es el Señor, ajá, pero no nosotros, ¿verdad? Sino que es el Señor el que va a dar. Amén. Qué delicado, ¿verdad? Qué delicado y qué bonito poder reposar en el Señor. Amén. Entonces el Señor guarda, en el Salmos 94:1 dice, oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. Mire, pues, o sea, qué lindo, ¿verdad? Oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. O sea, es el Señor el que se va a vengar. Yo no miro aquí donde un hijo de Dios se haya vengado, ¿verdad? Sino que es el Señor el que de Él es la venganza. Eso es un atributo del Señor, porque nosotros nos vamos a equivocar, ¿verdad? Porque como le había dicho al principio, yo voy a juzgar la situación a mi conveniencia. Cada uno vamos a juzgar la situación, pero el Señor es un juez justo. Entonces de Él es la venganza. Sí. Amén. Y siguiendo, hermana, con Nahum 1, ¿verdad? Dice, después de lo que usted leyó, dice, el Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder y misericordia. Este es el poder. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable, ¿verdad? Que es en el torbellino, dice, y la tempestad está
está su camino y las nubes son el polvo de sus pies. O sea que quien se encarga es el Señor. Más bien ahí tenemos que cuidar de nosotros, no volvernos enemigos del Señor. Hay que cuidar esa parte, ¿verdad? Y muy importante es el tema de que cuando tenemos que orar, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado y que el Señor nos dé por medio de su Espíritu Santo esa sabiduría para orar, porque que muchas veces cometemos el error, haz justicia, Señor, haz justicia. Pero nosotros tenemos que tener gran cuidado con lo que estamos diciendo de que el Señor haga justicia, porque miren lo que dice la palabra, ¿verdad? Y si los que estamos equivocados somos nosotros. No, hermana, incluso yo una vez hablando con una hermanita, pero ahí sí que el Señor fue quien lo puso cuando le decía yo, mire mi hermana, nosotras como mujeres, porque la misma palabra lo dice, tú vienes a dejar tu ofrenda, pero ya tu mujer ya vino a llorar, ya derramó. Entonces yo le decía a esta hermanita, mire, con esa palabra, nosotros cuando nos quejamos con el Señor, tenemos que pedir misericordia. Si amamos a nuestra pareja, nosotros tenemos que pedir misericordia. Señor, yo siento que me hizo esto, pero ten misericordia, porque a veces lo hacemos sin sabiduría, ¿verdad? Entonces, danos la sabiduría, pero sobre todo que tu misericordia sea extendida, ¿va? Para que el castigo no vaya a ser, porque cuando alguien que amamos nosotros le duele, a nosotros también nos duele. No, hermana, y viene uno y de repente comete el error y dice, ya no lo aguanto, hermana, ¿verdad? Lo que hablábamos al inicio, esas frases, ¿verdad? Que salen por enojo y no sabemos lo que estamos haciendo. Y si tenemos nuestro guardador, que es el Señor, imagínense que tome esas palabras tal cual, nosotros les decimos que va a hacer el Señor, quitarnos una persona que decimos que ya no lo aguanto. Y pasa, hermanas, como decía hermana Samantha, que cuando uno está enojado, por ejemplo, con los hermanos, ¿va? Que uno se discutió por algo cuando estaban más jovencitos, estaban solteros. Ay, Dios, uno está pero tan enojado por la ofensa que, como dijo hermana, uno quisiera que un rayo viniera y los partiera, ¿va? Pero ¿qué pasa cuando ya pasa ese enojo? No queremos eso porque los amamos, porque son nuestros hermanos, ¿va? Sí, a mí me pasaba, yo le decía mucho al Señor, tenía mi vecina que la amaba mucho, pero también me hacía yo sentía que se aprovechaba de mí, ¿va? Y que me hacía muchas injusticias. Entonces yo en mis oraciones, yo siempre le decía al Señor que, como dijo usted, que hiciera justicia, ¿va? Y que hiciera justicia. Cuando un día el Señor me habló y me dijo, ¿y de veras quieres que haga justicia en ella? Dije, no, Señor, no. Amén. Porque luego me puse a pensar que si el Señor hacía justicia, ¿cómo le iba a ir a mi amiga? Y como usted dijo, y si era yo la que estaba haciendo injusta, ¿va? Era a mí la que me iba a ir así. Exactamente. Eso es lo que tenemos que cuidar, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros primeramente? Llenarnos, llegar a ser esa vid que necesita nuestro hogar, ¿verdad? Para que de nosotros broten esas palabras de edificación y lleguen a nuestros hijos, lleguen a nuestro esposo. Así como ellos nos bendicen a nosotros, que son la cabeza de nuestro hogar, también nosotros debemos bendecirlas como mujeres de casa, ¿verdad? Amén. Hermana, y me llama mucho la atención donde estaba leyendo, ¿verdad? Porque cuando dice, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y nosotros quisiéramos que el Señor rápido nos vengara, ¿va? Y que nosotros quisiéramos ver y que el Señor nos dijera, Samantha, como te voy a vengar con la fulana, con el sultano, esto le va a pasar. Y yo, calidad, ¿va? Sí, eso quisiéramos, pero se nos olvida cuando el Señor es lento para la ira, es a favor de nosotros. Es a favor de nosotros también. O sea, nosotros estamos gozando de que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. O sea, nosotros estamos ahí. Amén. Entonces nosotros quisiéramos todo, ¿verdad? En un clic, ¿va? Porque eso es lo que está de moda, ¿va? En un clic, así rápido, ¿verdad? Es solo una llamadita y ya. Pero no, nosotros estamos gozando de esa lentitud del Señor para la ira. Algo así rapidito, hermanas. También viene a mi corazón de que cuando el corazón se llena de quererse vengar por alguien, también tenemos que aprender a perdonar, ¿va? Que ese es el paso más importante, ¿va? Poder perdonar para que nuestro corazón empiece a sanar. Porque nosotros perdonamos a la persona y la persona ni se enteró que la perdonamos, pero nuestro corazón empieza a sanar. Pero si no perdonamos, ¿qué pasa? Se va a ir agrandando esa amargura y esa amargura hasta que explotemos, o le hacemos daño a la persona o nos enfermamos nosotros, va, y nos da algo.
Cuando nosotros reconocemos de que del Señor es la venganza, viene el perdón. Amén, porque decir, Señor, te lo entrego. Cuando nosotros le entregamos eso al Señor, hermanos, estamos reconociendo, en este año que estamos en el año del reconocimiento, estamos reconociendo que de nosotros no es la venganza, sino que se la estamos entregando al Señor para que Él sea el vengador y que sea este juez justo, ¿verdad? Y que tenga gran misericordia, como dice su palabra, ¿verdad? Si nosotros salimos culpables también. Amén. Amén. Porque incluso también, hermana, es ver y repitiendo la madurez que el Señor nos va dando, porque vamos a reconocerte que como humanos todos cometemos errores, todos en un momento nos enojamos, pero como dicen, ese enojo que no se venga a convertir en algo tan grande que lleguemos a odiar o nos lleguen a odiar tanto, para poder querer y que pasemos cosas peores de las que estamos pasando. Sí, hermana, porque se puede llegar el caso que sea tanto que hasta se separan, ¿no?, de las parejas, ¿no? Porque no perdonan, porque hay mucho odio, mucho resentimiento en su corazón, ¿verdad? Entonces, creo que sí es importante que podamos estar en los caminos del Señor y que el Señor nos vaya guiando, porque Él es el único que nos va guiando y nos va diciendo hacer esto, hacer el otro, ¿verdad? Amén. Se han matado hermanos por venganza de un terreno que le quedaron, por las herencias. O sea, esta voz de venganza que se puede levantar es grande, hermanos. Por eso es importante que nosotros nos evaluemos nosotros mismos y que apaguemos con la palabra, que apaguemos con la llenura del Espíritu Santo esa voz que se esté levantando de vengarnos. ¿Cómo lo hacemos? Buscando al Señor, pidiéndole al Señor y entregándole esas cargas que nos están molestando, esa falta de perdón, ¿verdad? Ese enojo, esa molestia, esa ira que cuando vemos a la persona sentimos que hasta náusea nos da, ¿verdad? Entonces, entreguémoselo al Señor. Yo sé que no es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Amén. Creo que vamos a orar, le vamos a pedir al Señor, hermanos, ustedes que nos están escuchando, que le entregue eso al Señor, amén. Y que si usted ha sentido que hay una voz que se está levantando de venganza, que en el nombre poderoso de Jesús en esta hora pueda ser entregado y apagado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, venimos entregando, Señor, todo sentimiento de venganza, Señor, toda molestia, todo enojo, Señor, toda ira, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, cancélalo, Señor, de nuestra vida, de nuestros hogares, Señor. Y pedimos, Señor, que traigas un refrigerio a nuestra vida, Señor. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, sea establecido en nuestro corazón, Señor, y en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, Padre, en la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor, y que sea cancelado, Señor, toda, Señor, voz de venganza. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.